Seguimos, estudiantes apasionados del derecho, en esta asignatura de Derecho Procesal Constitucional de su Universidad Nacional Politécnica, Universidad del Pueblo. Ustedes están pendientes de cada uno de los contenidos que vamos avanzando en esta rama del derecho, el derecho procesal constitucional, y ahorita estamos precisamente en la unidad 1, desarrollando el contenido número 2 sobre las garantías fundamentales que están claramente definidas como parte del derecho procesal constitucional. Existen diferencias entre garantías fundamentales y garantías de la Constitución para su correcta interpretación y uso. Las garantías fundamentales son derechos fundamentales, son facultades, son libertades inherentes a la persona, reconocidas, protegidas por la Constitución política, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, entre otros. Y las garantías de la Constitución son los mecanismos o instrumentos procesales que permiten hacer efectivos y proteger esos derechos fundamentales, así como asegurar la supremacía de la Constitución a través de los recursos. La diferencia es que los derechos son el qué y las garantías son el cómo se protegen estos derechos. Ya decimos que para hacer un correcto uso e interpretación de las garantías constitucionales vamos a conocer la garantía o derechos fundamentales. Estos están en el título 4 de la Constitución Política. Ahí están los derechos, los deberes y las garantías del pueblo nicaragüense, que van del artículo 26 al artículo 82 de nuestra ley superior. Y ahí pues se desarrollan, ¿verdad? En esta sección constitucional nosotros vamos a hacer referencias de conformidad al texto último de la Constitución Política, que fue publicada en febrero del 2025. Se inicia en el capítulo 1 con los derechos individuales, que van del artículo 26 al 42. Los derechos individuales son libertades, son privilegios que todas las personas tienen por el hecho de ser humanos y son inalienables, es decir, no se pueden quitar y son inaplicables. Perdón, son aplicables a todas las personas sin distinción de ningún tipo, sea de edad, de sexo, de etnia, cultura o de cualquier otra condición humana. Tenemos el derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable. En Nicaragua no hay pena de muerte, según el artículo 26 de nuestra Constitución. Tenemos un conjunto de derechos en el artículo 27 relacionados a las libertades. Por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, correspondencia y comunicaciones, el derecho a conocer sobre todo información registrada en entidades privadas o públicas, el derecho a la honra, a la reputación, el derecho a la privacidad de la vida personal y la privacidad de la familia, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la capacidad jurídica, el derecho a la libertad individual, el derecho a la seguridad, el derecho a la paz. Son derechos inalienables, son derechos inherentes a la persona humana. Tenemos también el derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, el derecho a que no se le aplique una ley de forma retroactiva, el derecho a no ser procesado nuevamente por un delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario, el derecho a circular y fijar la residencia en cualquier parte del territorio nacional, el derecho a ser iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, hombres, mujeres, todas las personas, todas las colectividades humanas somos iguales ante la ley. Y efectivamente, esto se amplía en el artículo 28 cuando la Constitución establece el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Se establece una igualdad absoluta entre los géneros en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿verdad? Nuestra Constitución entonces es un parteaguas en la historia constitucional porque es la primera en reconocer esta igualdad absoluta entre hombres y mujeres.
También se reconoce en esta sección constitucional el derecho a la protección en el extranjero. Y dice claramente la Carta Magna que las y los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan de amparo y de protección del Estado, según su artículo 29. Asimismo, el derecho a la libertad de pensamiento. En este ejercicio también se tiene el deber de no transgredir el derecho de otra persona o de la comunidad. Nuestra Constitución va en un equilibrio armónico entre derecho y deber. Como lo hemos dicho en tantas conferencias, la Constitución Política de la República de Nicaragua establece un binomio, una relación de equilibrios entre derechos y entre deberes. Cada derecho constitucional tiene una contrapartida de un deber constitucional. Tengo derechos de cara al Estado, a la familia y la comunidad, pero también tengo deberes de cara al Estado, la familia y la comunidad. Las nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, siempre y cuando no transgreda el derecho de otra persona de la comunidad y de los principios de la seguridad, la paz y el bienestar establecidos en la Constitución. Eso está en el artículo 30 de la Constitución. Hay límites de los derechos por los demás derechos. No son absolutos los derechos, tienen límites. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, dice claramente el artículo 31 de la Constitución. Y ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíba. Siempre en la línea de este equilibrio de límites, de este equilibrio de que soy titular de derechos, pero también soy titular de deberes y de responsabilidades. El derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva está referido al debido proceso, a una justicia integral, a la tutela judicial efectiva. Eso está en el artículo 32. Nadie puede ser sometido a detención o privación arbitraria, ni ser privado de su libertad. Toda persona tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Es decir, aquí estamos hablando que la autoridad judicial tiene la obligación de respetar garantías y de respetar derechos dentro de cada proceso judicial. El derecho a la protección de las víctimas de cualquier delito. Aquí tienen derecho las personas acusadas de infringir la ley, pero también tienen derecho las víctimas que han sido víctimas, las personas que han sido víctimas, es decir, sobre las personas que han recaído en una acción delictiva. Y esto es algo novedoso, que la Constitución proteja no solamente los derechos de las personas procesadas, sino también los derechos de las personas víctimas. Y dice nuestra Constitución que el Estado protege a las víctimas de cualquier delito y procurará que se reparen los daños causados, y que las víctimas tienen derecho a que se les proteja su seguridad, su bienestar físico y psicológico, su dignidad, su vida privada, y que serán considerados parte de los procesos desde el inicio de los mismos hasta que concluyan. Esto de conformidad con el artículo 33. Luego tenemos los derechos a la justicia penal especial del adolescente. Están en el artículo 34, que señalan que los niños y las niñas que no hubiesen cumplido 13 años de edad no estarán sujetos a la justicia penal especial del adolescente, que estarán exentos de toda responsabilidad penal y serán atendidas por instituciones especializadas. Y que las personas menores de edad que tuvieran 13 años cumplidos y menos de 18 años al momento de la comisión de un hecho tipificado como un delito o falta, estarán sometidos a la justicia penal especial del adolescente. Toda esta rama del derecho, que es el derecho de la justicia penal especial del adolescente, está contemplado en el libro tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia, que precisamente tiene ese nombre, del libro de la justicia penal especial del adolescente. Las personas adultas son juzgadas a la luz del Código Penal y del Código Procesal Penal, y las niñas, niños y adolescentes son juzgados a la luz de este artículo constitucional y a la luz del Código de la Niñez y la Adolescencia. Sobre la duración de la pena, nuestra Constitución señala en el artículo 35 que la pena no trasciende de la persona condenada, ni se impone pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Excepcionalmente se pueden imponer penas de prisión perpetua revisable
para la persona condenada por delitos graves. Y esto es regulado por la ley de la materia, ¿verdad? Esto es regulado por el Código Penal, por el Código Procesal Penal y por la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Excepcionalmente, dice la Constitución, es decir, la norma, el estándar de pena máxima siguen siendo 30 años. Y excepcionalmente, es decir, en algunas situaciones, se podrá imponer una prisión perpetua revisable cuando estemos hablando de delitos extremadamente graves. Se prohíbe toda forma de explotación humana. En Nicaragua está prohibida toda forma de explotación humana a la luz de nuestra Constitución. Nadie puede ser sometido a servidumbre, cualquier esclavitud, cualquier forma de trata de personas, según el artículo 36 de nuestra Carta Fundamental. Se establece el derecho a no ser detenido por deudas sin límite del mandato judicial por incumplimiento del deber alimentario. En el artículo 37 se dice taxativamente que nadie puede ser detenido por deudas, pero dice también la Constitución que este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Es decir, sin cumplir una sentencia en materia de alimentos, sí puede haber privación de libertad. Y todas las personas, nacionales o extranjeros, tenemos la obligación de pagar nuestras deudas. Es decir, esto no exime la responsabilidad de pago de las deudas. El derecho de refugio y asilo está reconocido en el artículo 38. Se reconoce y se garantiza este derecho de refugio y de asilo de acuerdo con la ley y de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua, ¿verdad? Siempre se hace referencia a los tratados internacionales. Sobre el derecho de no extradición, en Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos a ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y por los tratados internacionales, y las y los nicaragüenses no pueden ser objeto de extradición del territorio nacional, esto según el artículo 39 de nuestra ley superior. El derecho a la propiedad, en su artículo 40, la ley máxima establece que Nicaragua garantiza el derecho a la propiedad en sus distintas modalidades: propiedad pública, propiedad privada, propiedad asociativa, cooperativa, comunitaria, comunal, familiar, mixta, las que deben ser garantizadas y estimuladas para avanzar contra la pobreza. Se garantiza el derecho a la propiedad de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción, y este derecho está sujeto por causa de utilidad pública o de interés social a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la ley, previo pago de justa indemnización. En Nicaragua está prohibida la confiscación de bienes. Sobre los recursos constitucionales, en el artículo 41 se habla de que las personas cuyos derechos constitucionales han sido violentados o estén en peligro de serlo pueden interponer un recurso de exhibición personal, un recurso de habeas data, un recurso de habeas corpus, ¿verdad? El recurso de habeas corpus es el recurso de exhibición personal, el recurso de habeas data es el recurso de protección de datos personales, y el recurso de amparo protege de acciones u omisiones del Estado. En Nicaragua se reconocen la vigencia de los instrumentos internacionales y se reconocen los derechos plasmados en esos instrumentos. En el artículo 42 reza la Constitución que toda persona goza de la protección estatal, del reconocimiento de sus derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en los instrumentos internacionales de lo que Nicaragua es Estado parte. Luego viene un segundo capítulo que son los derechos políticos, ¿verdad? La Constitución reconoce todas las tipologías, todas las generaciones de derechos: derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales, derechos de familia. Pero en este capítulo 2 versa particularmente sobre los derechos políticos, del artículo 43 al artículo 49. Y los derechos políticos pues son un conjunto de condiciones que permiten que un ciudadano o una ciudadana pueda participar de la vida política
de su nación. Y nuestro modelo constitucional es que las personas, la familia, la comunidad, el pueblo ejerzan plenamente sus derechos políticos en un modelo de poder popular, en un modelo de pueblo presidente, en un modelo de democracia directa. Ahora, ¿quiénes gozan de estos derechos políticos consignados en la Constitución? Los ciudadanos nicaragüenses, las ciudadanas nicaragüenses, que son todos aquellos que ya han cumplido 16 años, ¿verdad? En este sentido, nuestra Constitución señala que las y los nicaragüenses menores de 16 años podrán tener su propia forma organizativa. Esto es algo novedoso, no estaba en la Constitución originaria, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? Que la niñez y la adolescencia tienen derecho de formar sus propias asociaciones, sus propias organizaciones, y esto fortalece y empodera a la niñez y la adolescencia y fortalece el concepto del pueblo protagonista, pero también de la niñez y la adolescencia protagonista, y con otros derechos de la juventud protagonista. Si vemos bien ahí, ¿por qué se suspenden los derechos políticos? En el artículo 43 nos dice por qué se suspenden los derechos políticos. Se suspenden cuando hay sentencias definitivas o penas accesorias, cuando hay una sentencia firme de incapacidad civil o por violación a los principios fundamentales contenidos en la Constitución política. En esas situaciones particulares hay una suspensión de los derechos políticos. Los derechos de igualdad en el goce de los derechos políticos están en el artículo 44 y se establece una igualdad incondicional de las y los ciudadanos en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, en una igualdad absoluta que vuelve a reiterar la Constitución, en una igualdad absoluta de derechos entre hombres y mujeres. Es recurrente las disposiciones constitucionales de igualdad entre hombres y mujeres y de igualdad absoluta, es decir, igualdad en los derechos políticos, igualdad en los derechos económicos, igualdad en los derechos sociales, igualdad en los derechos de elección popular. En todos los ámbitos y las esferas existe igualdad. El derecho a constituir organizaciones está registrado en el artículo 45. Hombres y mujeres nicaragüenses tienen derecho a constituir sus organizaciones con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses, y estas organizaciones deberán integrar en su naturaleza, en sus fines, en sus principios fundamentales contemplados en la Constitución política, ¿verdad? El derecho a constituir organizaciones, pero también el deber de las organizaciones de respetar lo que establece el ordenamiento constitucional. Los nicaragüenses son protagonistas en la formulación, en la ejecución, en la evaluación, en el control y en el seguimiento de las políticas públicas según el artículo 46. Este es un artículo nuevo que viene de las últimas reformas. Es decir, el pueblo tiene derecho a construir el sistema político del país, tiene derecho a construir el sistema programático, a diseñarlo, a implementarlo, a monitorearlo, a evaluarlo, a ejercer un control, una contraloría, ¿verdad? No solamente una contraloría de una institución del Estado, sino una contraloría de parte del pueblo. Esto es revolucionario realmente, que el pueblo participe en la construcción y en el seguimiento de las políticas públicas. El derecho a elegir y ser electo y optar a cargos públicos. Hombres y mujeres nicaragüenses tienen derecho a elegir y ser electos a cargos públicos, salvo limitaciones contempladas en la misma Constitución política, ¿verdad? Que establece pues algunas limitaciones. Y el derecho de reunión, de concentración, de manifestación y de movilización pública se reconoce en el artículo 48, que los nicaragüenses tienen ese derecho de reunirse, de concentrarse, de manifestarse, de una movilización pública, pero debe de ser esa organización, esa concentración, de acuerdo a los principios fundamentales contemplados en la Constitución. Por ejemplo, un principio constitucional es el principio de la paz. Entonces, si va a haber una movilización de un grupo de personas que van a alterar la paz, no se puede ejercer ese derecho. Si va a haber un grupo de personas que se van a manifestar para destruir una propiedad, eso no es derecho, eso es delito, porque estarían atentando contra la propiedad. Entonces, existen esos derechos, pero en el ejercicio de esos derechos deben de respetar los preceptos constitucionales. El derecho a organizarse y a afiliarse a partidos políticos
los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a afiliarse, a organizarse a partidos políticos con el fin de participar en política y de optar a cargos públicos. Antes decía la Constitución con el fin de optar al poder, ¿verdad? Pero ahora los partidos políticos no pueden optar al poder porque el poder lo tiene el pueblo. El poder lo ejerce el pueblo, el poder es donde reside quien ejerce, el titular del poder. Entonces, los partidos, los ciudadanos y ciudadanas que los integran optan a cargos públicos. Y los partidos políticos deben de asumir en sus estatutos, en sus principios, en su visión, en su misión, deben de asumir los principios fundamentales de la Constitución política. Luego hay un capítulo 3, que son los derechos sociales, que van del artículo 50 al 63, que son derechos humanos que garantizan condiciones básicas para que las personas puedan vivir con dignidad. Son derechos fundamentales que buscan igualdad en materia de justicia social, ¿verdad? Son derechos que propician el desarrollo. Van del artículo 50 al 63, estamos hablando aquí de los derechos de las personas con discapacidad, de todas las personas con discapacidad, no importa la causa, para su rehabilitación física, psicológica, profesional, los derechos de los familiares de héroes y heroínas en defensa de la revolución. Eso está en el artículo 50 de nuestra Constitución. Las personas con discapacidades físicas, sensoriales, con discapacidades psicosociales, con discapacidades múltiples, tienen sus derechos constitucionales. Y el derecho al trabajo está en el artículo 51. Hombres y mujeres nicaragüenses tienen derecho a trabajar, y no solamente derecho a trabajar en condiciones dignas, en condiciones que no se lesione su integridad, su salud. Así que las instituciones públicas y las instituciones privadas tienen la obligación de crear ambientes y condiciones laborales. También se reconoce el derecho a una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, es decir, educación inicial, básica, media, técnica, docente y superior. Así está en el artículo 52. Y se reconoce que los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, tienen derecho a una educación en su lengua materna, es decir, los misquitos, los mayanas, los garífonas, los crioles, los gurguas, todos los pueblos originarios y todos los pueblos afrodescendientes tienen derecho a ser educados en su lengua originaria. También nuestra ley suprema establece el derecho de hombres y mujeres a una salud gratuita y de calidad a través del modelo de salud familiar y comunitario con el protagonismo del pueblo nicaragüense. Está en el artículo 53. Esto es una salud preventiva, curativa, atencional. Esto es una salud integral. Esto es una salud que llega a la casa, que es el modelo que ha creado la revolución sandinista, un modelo de salud integral. También nuestra ley máxima establece el derecho de habitar en un ambiente saludable. Está en el artículo 54. Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente sano, limpio, libre de contaminación, así también como la obligación de preservar el medio ambiente y proteger los derechos de la madre tierra. Nicaragua asume el texto íntegro de la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad. Es decir, nuestra Constitución no solamente le reconoce derechos a las personas, también le reconoce derechos a la naturaleza, a los árboles, a los animales, al agua, al sol, a la energía, a todas las expresiones de la naturaleza. Es revolucionaria nuestra Constitución al reconocer que la naturaleza es un ser vivo que tiene derechos y que debe de ser protegida. Los derechos de seguridad social están en el artículo 55. El Estado garantiza estos derechos de seguridad social en la forma y en las condiciones que la ley establece. Ahí van derechos para los jubilados, para los pensionados, derechos para las personas adultas mayores, derechos para las personas que tienen algún accidente laboral, ¿verdad? Entre otros derechos que están ahí en la ley de seguridad social, ¿verdad? Y en otras leyes de la materia. Tenemos el derecho del pueblo a crecer, a disfrutar de todas las formas de arte y cultura. Está en el artículo 56. El Estado reconoce el derecho del pueblo a crear, a disfrutar de todas las formas de arte y cultura. Valora la identidad, la idiosincrasia, la cultura nacional en sus múltiples expresiones artísticas, étnicas, lingüísticas y folclóricas. El Estado rescata, valora y promueve la identidad y la cultura nicaragüense,
como afirmación del orgullo patrio, de dignidad nacional y de conciencia soberana. Como decíamos, artículo 56 de la Constitución Política. También nuestra ley suprema establece el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional en el artículo 57. Es derecho de las y los nicaragüenses la seguridad alimentaria y nutricional, y el Estado debe promover programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y el acceso a los mismos. El Estado revolucionario ha creado un sistema de seguridad alimentaria y nutricional cumpliendo esta disposición constitucional. Además, tenemos una ley de seguridad alimentaria y nutricional que desarrolla este precepto constitucional. Derecho a una vivienda digna está en el artículo 58 de nuestra Carta Magna, que señala que las y los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura, que garantice la privacidad familiar, y el Estado debe promover la realización de este derecho. No solamente el derecho a una vivienda, sino a una vivienda que tenga requisitos mínimos, requisitos básicos de comodidad, de seguridad, para el desarrollo de las familias nicaragüenses. Tenemos el derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y el esparcimiento. Está en el artículo 59 de nuestra Carta Magna, que define, que establece que hombres y mujeres nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y el esparcimiento en el contexto y disfrute de la paz y de la seguridad de la nación. El Estado revolucionario ha venido creando estadios, parques, canchas, polideportivos, parques acuáticos, zonas recreativas, en donde se ejercen estos derechos constitucionales al deporte y a la recreación en todas las disciplinas deportivas. Sobre el derecho a la información veraz está en el artículo 60 de la Constitución. Ahí claramente se señala que hombres y mujeres nicaragüenses tienen derecho a una información veraz, y este derecho comprende la libertad de buscar, de recibir, de difundir ideas e información por cualquier medio, sin atentar contra los principios fundamentales de la Constitución. Es decir, en nombre del derecho a la información no voy a destruir la paz. En nombre del derecho a la información no voy a crear falsas noticias. En nombre del derecho a la información no voy a destruir la propiedad privada. En nombre del derecho a la información no voy a tratar de destruir este modelo político, económico y social de desarrollo humano integral. Nuestra ley suprema establece el derecho de informar con responsabilidad social en el artículo 61. El derecho de información, existe el derecho de información, pero ese derecho, dice nuestra Carta Magna, se ejerce con responsabilidad social, con estricto respeto a los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Es decir, los profesionales del periodismo tienen el derecho a informar, pero esa información debe de ser con responsabilidad social. En nombre de la información no puede pasar como algunas falsas noticias, que cuando nuestro gobierno en medio de la pandemia estaba gestionando las vacunas del COVID, dijeron que el gobierno sandinista nunca iba a conseguir las vacunas del COVID. Y cuando el gobierno sandinista consiguió las vacunas del COVID, después dijeron que esas vacunas le iban a botar el pelo a la gente, los dientes, la gente iba a quedar tartamuda, ¿verdad? Y los que decían estas cosas fueron los primeros en irse a poner la vacuna. Entonces, no existe el derecho a desinformar, existe el derecho a informar con responsabilidad. Los medios de comunicación social no pueden estar sometidos a intereses extranjeros. ¿Existe el derecho a constituir medios de comunicación? Sí, existe el derecho a la existencia de los medios de comunicación. Y el Estado tiene la responsabilidad de vigilar que los medios de comunicación social no estén sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos del pueblo. Como en el 2018, que algunos medios mentirosos, algunos medios 100% mentirosos, decían de que aquí en Nicaragua había un portaaviones en el puerto de Corinto que se venía a llevar a todos los que eran sandinistas. O sea, era una mentira gigantesca, ¿verdad? Entonces,
esa noticia, ese medio, respondía a una matriz de información internacional que estaban diciendo lo mismo a nivel internacional. Entonces, existe el derecho a organizar medios de comunicación y a que estos ejerzan una labor, pero respetando la Constitución, sin crear caos y sin someterse al poderío imperial o a los intereses extranjeros foráneos que lo único que quieren es apropiarse de nuestras riquezas. Derecho a las creencias religiosas están en el artículo 63 de nuestra Constitución Política. Todas las personas tienen derecho individual o colectivo a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público con respeto a los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Aquí, en este precepto constitucional, se establece el derecho de católico, de evangélico, de todas las expresiones cristianas y de expresiones religiosas no cristianas también tienen derecho a formar sus iglesias, sus congregaciones, sus templos, sus grupos, a realizar sus ritos, sus sacramentos, sus prácticas religiosas. Pero esas prácticas religiosas no pueden violentar los principios constitucionales. Es decir, en nombre de la fe no puedo llamar al fratricidio. En nombre de la fe, en nombre de un principio religioso, no puedo llamar a desestabilizar el país. O sea, los grupos religiosos tienen derecho a existir, las personas tienen derecho a profesar su fe, pero los grupos religiosos tienen la obligación de respetar los mandatos de la Constitución. Tenemos los derechos de familia. Los derechos de familia están en el capítulo 4 del artículo 64 al artículo 72 de nuestra Constitución. Y los derechos de familia son un conjunto de garantías y de condiciones otorgadas para los miembros de la familia, es decir, para las mujeres, para los niños, las niñas, para padres y madres, para los abuelos, para las personas con discapacidad, para los tíos, para los primos, para las nueras, para las suegras, para los yernos. Todos los miembros de la familia tienen derecho. Los nicaragüenses tienen derecho a constituir una familia según el artículo 64. Y la familia se reconoce como un centro de convivencia comunitaria que tiene protección del Estado, y los nicaragüenses sí tienen ese derecho de constituir una familia. Y el Estado reconoce a la familia como generadora de vida en prácticas propias de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Luego tenemos derechos particulares en materia de familia, como por ejemplo la igualdad entre el matrimonio y la unión de hecho estable, dos instituciones jurídicas que la Constitución las pone al mismo nivel, el matrimonio y la unión de hecho. Y ambas es el acuerdo voluntario entre un hombre y una mujer y pueden disolverse por el mutuo consentimiento o por voluntad de una de las partes. Están protegidos tanto el matrimonio como la unión de hecho. Ese es el artículo 65. Luego en el artículo 66 se describe, se establece que las relaciones familiares descansan en respeto, en solidaridad, en igualdad absoluta de derechos y responsabilidad entre hombre y mujer. Vuelve de nuevo la Constitución a hablar de la igualdad de hombre y mujer, ya no solo en el campo político, sino también en el ámbito familiar. Los padres y las madres deben de atender el mantenimiento del hogar, la formación integral de los hijos mediante un esfuerzo común en igualdad de derechos y responsabilidades. Es decir, el cuidado y la crianza de los hijos no solamente es un asunto de las mujeres, de las madres, también es un asunto de los padres. Y a su vez los hijos y las hijas están obligados a ayudar a sus padres y sus madres. Es decir, el padre y la madre asumen responsabilidad con los hijos, y los hijos cuando crezcan asumen responsabilidad con sus padres y sus madres. Estos deberes y derechos se cumplirán de acuerdo con la legislación de la materia. ¿Cuál es la legislación de la materia? El Código de Familia. En el artículo 67 se establece que el Estado otorga protección especial al parto, al todo el proceso de la vida, al embarazo, al parto y al posparto, es decir, inclusive antes, durante y después de la vida, del nacimiento, ¿verdad? Esa es una concepción de derecho a la vida que establece nuestra Constitución en su artículo 67. La mujer goza de licencia
de maternidad, una licencia de no menos de 90 días pre y postnatal, con remuneración salarial y con prestaciones sociales, con prestaciones adecuadas de seguridad social. Nadie puede negar el empleo a una mujer embarazada aduciendo razones de embarazo, ni despedirla durante el embarazo en el periodo postnatal. Es una disposición que protege, ¿no? Protege a la mujer. Pero yo quiero notar otra cosa ahí en ese derecho que estábamos hablando, ¿verdad? Que es un elemento novedoso, y es que el hombre, ya sea en unión de hecho o en matrimonio, goza de 5 días, de no menos de 5 días de calendario con goce de salario y sin pérdida de ninguna prestación social en ocasión del parto de su pareja, ¿verdad? Entonces el hombre pues puede irse 5 días, no menos de 5 días, se pueden ser más de 5 días, pero no es para que vaya a beber guaro, ¿verdad? No es para que vaya a parrandear, sino esos 5 días para que vaya a acompañar a su esposa, a su compañera de vida en ese momento difícil, pues, y crear apego, crear vínculo emocional. Los derechos de igualdad entre los hijos e hijas están en el artículo 68. Todos los hijos e hijas tienen los mismos derechos, tienen iguales derechos, no se pueden utilizar designaciones discriminatorias en materia de filiación. No es como en tiempos pasados, ¿verdad?, que se hablaba de hijos legítimos, hijos ilegítimos, designaciones terribles como hijos bastardos, hijos naturales, etc. Eso ya no existe en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Todos los hijos son iguales, todos los hijos, no importa si es en matrimonio, si no es en matrimonio, no importa la condición en que ese niño haya sido procreado y haya nacido, tiene todos los derechos que otros hijos u otras hijas. Y la niñez goza de una protección especial, así lo dice el artículo 69 de nuestra ley superior. Los niños y las niñas gozan de una protección especial y de todos los derechos que su condición requiera, que su condición biopsicosocial requiera. Y el comandante Daniel, copresidente de la República, hablaba de esto ayer en el acto de celebración de la conformación de la Policía Nacional. Él decía, los niños y las niñas tienen derecho a ser felices. Y así es, nuestra Constitución señala que la niñez tiene derecho a recibir medidas de prevención, de protección, de educación de parte de sus padres, de sus madres, de la familia, de la sociedad y del Estado. Es decir, una protección de todos los actores sociales e institucionales y de manera integral. El artículo 70 reconoce que el Estado protege la paternidad y la maternidad responsable. Se establece el derecho de investigar la paternidad y la maternidad como derechos inviolables, ¿verdad? Como parte de esta constelación de derechos de familia que establece nuestra ley matriz. El derecho de adopción, ¿verdad? Los niños y las niñas tienen derecho a ser adoptados. Personas adultas tienen derecho a adoptar. Se establece este derecho en interés exclusivo del desarrollo integral del niño, de la niña o del adolescente, y una ley regulará esta materia. ¿Cuál es esa ley? El código de la niñez y la adolescencia. Se establecen también los derechos de los adultos mayores, que son las personas de 60 años o más, tienen derecho a recibir medidas de protección de parte de sus hijos, hijas, de la familia, de la sociedad y del Estado. Eso está en el artículo 72 de nuestra Constitución, los derechos de las personas adultas mayores. Luego venimos en el capítulo 5, los derechos laborales, que están del artículo 73 al 80, y estos son normas jurídicas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, y su objetivo es proteger el trabajo humano, garantizar condiciones dignas de vida para los trabajadores. Y ahí viene una serie de derechos muy puntuales para la población trabajadora, como el derecho al trabajo, ¿verdad? Es una responsabilidad, es un derecho y una responsabilidad del trabajo. Y el trabajo de los nicaragüenses es un medio fundamental para satisfacer necesidades propias y de la familia y de la comunidad. Y el Estado debe procurar la ocupación plena y productiva de las y los nicaragüenses en condiciones que garantizan los derechos fundamentales de toda persona. Eso está en el artículo 73. Luego, en el artículo
74 de nuestra Constitución se establece que la población trabajadora tiene derecho a participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con la ley. Es decir, el protagonismo de los trabajadores en la economía, ¿verdad? Este es un elemento de nuestra Constitución. Luego en el artículo 75 se habla del salario igual por igual trabajo en idénticas condiciones, es decir, no puede haber discriminación. Una persona que tiene el mismo trabajo de otra no puede tener un salario menor. Y también los derechos de descanso semanal, los derechos de vacaciones, de remuneración por los días feriados nacionales y el salario por 13º mes. Todo esto de conformidad con la ley. ¿Cuál es esa ley? El Código del Trabajo. Y la remuneración debe de ser en moneda legal. Se establece la inembargabilidad del salario mínimo y la protección de las prestaciones sociales, excepto para protección de su familia en los términos que establezca la ley. Se establecen también derechos de condiciones de trabajo que garanticen seguridad ocupacional del trabajador, ¿verdad? Es decir, los trabajadores tienen derecho a desarrollarse en condiciones. Se establece también el derecho a la huelga, ¿verdad? Este es un derecho que tienen los trabajadores, este es un derecho que tienen las organizaciones de los trabajadores, pero este derecho no se ejerce de manera ilimitada. Tienen que llenar ciertos parámetros que están establecidos en el Código del Trabajo, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Luego tenemos los derechos a estar protegidos contra cualquier clase de explotación. El artículo 77 protege a la niñez y la adolescencia contra cualquier clase de explotación laboral. Derecho a elegir y ejercer su profesión. Está plasmado este derecho en el artículo 78 de la ley máxima, que establece que hombres y mujeres nicaragüenses tienen derecho a elegir y ejercer su profesión, oficio, sin más requisitos que el título académico o sus conocimientos, y que cumpla una función social de conformidad a la Constitución política y las leyes de la nación. Derecho a la libertad sindical está en el artículo 79 de la ley máxima y establece que en Nicaragua existe plena libertad sindical. Trabajadores y trabajadoras pueden organizarse voluntariamente en sindicatos, los que gozan de plena autonomía y fuero sindical, y todo debe de estar desarrollado de conformidad con lo que establece la ley. Tenemos el derecho de los trabajadores y trabajadoras a suscribir convenios colectivos. Este es el artículo 80 de nuestra ley máxima. Se establece que se garantiza el derecho de los trabajadores y trabajadoras a suscribir con sus empleadores o empleadoras contratos individuales o convenios colectivos, todo de conformidad con la ley nicaragüense. Luego viene el capítulo 6, los derechos de los pueblos de la costa caribe, que van del artículo 81 al artículo 82. Los pueblos de la costa caribe tienen derechos, y estos derechos son libertades, son garantías, son condiciones requeridas, reconocidas, garantizadas para esa diversidad, para esa heterogeneidad de pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe. El artículo 81 desarrolla que los pueblos de la costa caribe son parte indisoluble de la nación nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Los pueblos de la costa caribe tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural, dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus valores, a sus tradiciones, para lograr el desarrollo humano pleno en el marco de la unidad nacional. El Estado reconoce las distintas formas comunales de propiedad y el derecho de la propiedad comunitaria de la costa caribe está reconocido en nuestra Constitución. La Constitución política reconoce en su artículo 82 que los pueblos de la costa caribe tienen derecho al uso, preservación y desarrollo de sus lenguas, arte y cultura, todo lo cual enriquece la cultura nacional. Los pueblos mayanas, misquitos, ulguas, ramas, garífonas, crioles tienen derecho a sus
formas de organización, tienen derecho a sus lenguas. Es decir, nuestra Constitución reconoce que somos una nación multicultural, multiétnica, plurilingüe. No hay una lengua que sea discriminada, no hay una lengua que sea inferior a otras lenguas. Todas las lenguas tienen el mismo reconocimiento y el sistema social e institucional del país tiene la obligación de rescatarlo, de preservarlo, de divulgarlo. En el sistema educativo tenemos la obligación de educar en los idiomas originarios y el gobierno revolucionario, el gobierno sandinista viene desarrollando una estrategia nacional de educación y un conjunto de políticas y programas educativos para que en cada uno de los niveles, desde la educación inicial, siguiendo por la educación primaria, secundaria, técnica, tecnológica y universitaria, se eduque en el idioma materno. Y de igual manera en el sistema de justicia, para que los procesos judiciales se desarrollen en los idiomas originarios y se está pues en un proceso de revitalización, de recuperación, de rescate y de promoción de la cultura y de los idiomas de la costa caribe. Gracias por su atención, estamos conectados, seguimos aprendiendo, seguimos enseñando, seguimos en esta interacción en donde ustedes son maestros, en donde este servidor es estudiante, en donde todos nos convertimos en estudiantes y maestros en una comunidad de interacción y de aprendizaje compartido. Seguimos adelante.